Cuando encontré lo que quedaba de mi abuelo, no parecía estar más cerca de Dios. Su carne crujía como las ramas de un árbol, y quizás no habría reconocido lo que estaba mirando si no hubiera gemido ante mi luz. Solo lo había visto una vez antes de eso. Tenía unos 10 años. No tenía idea de este extraño hombre que apareció diciendo que era mi abuelo. Para alguien que creía que los hombres de las cavernas montaban dinosaurios, Ilaiche no era tan raro como podrías pensar. Nos localizó cuando tenía 13 años y vino a Gran Bretaña para visitarnos. Papá nunca había mencionado a su padre biológico, y aunque el anciano parecía lamentar el tiempo perdido, tampoco se quedó llorando por ello. Fue cortés pero distante en todo momento, y él y papá se separaron después de esos 2 días y nunca volvieron a hablar, al menos no en persona. Sí nos invitó a verlo algún día en Texas cuando se fue, pero nunca sucedió. Aparte de eso, recuerdo que una noche me sentó para repasar mi libro de matemáticas. Me habló sobre los números imaginarios y la teoría de cuerdas. Cosas pesadas, pero él las hacía accesibles a través de su pasión simple pero sincera. Fue solo después de que se fue que papá me dijo que el anciano era un creacionista de la Tierra joven. Creía que la Tierra tenía alrededor de 6.000 años y que cada última palabra solemne de la Biblia debía tomarse literalmente. 28 años después, estaba de pie en el vestíbulo del museo privado de Elías, que me había sido legado tras la muerte de mi padre. Papá nunca me había hablado del museo ni de la muerte de Elías, pero al revisar su patrimonio lo descubrí y me sorprendí tanto como cualquiera al enterarme de que ahora era el dueño de 60 acres al otro lado del mundo. Todo el lugar estaba dedicado a enseñar la ciencia bíblica de la creación del mundo. Vi losas de piedra con huellas humanas exhibidas como grandes tesoros, algunas de ellas de 16 pulgadas de talón a punta y con pequeños letreros explicando que las rocas eran prueba de que los humanos coexistieron con los dinosaurios. Había toda una sala de jungla con versiones de plástico de Adán y Eva agachados sobre un fuego recortado en papel, mientras que en el lado opuesto de la sala un Stegosaurus mal hecho observaba a Caín empujar a Abel al suelo. Aunque lo más ridículo fue el de 2 cavernícolas de aspecto genérico que usaban garras de raptor para cosechar trigo. Era imaginativo, se lo concedo. Pero no era especialmente convincente. ¿Cómo o por qué Elías estaba tan obsesionado con el creacionismo era algo que me desconcertaba? Había comenzado su carrera con un doctorado en matemáticas y una breve etapa enseñando en una universidad local, y parte de la razón por la que pasé tanto tiempo en ese museo empacando sus cosas era para intentar entenderlo. Durante ese tiempo, aprendí 3 cosas clave. Primero, Elías discutió furiosamente con todos los creacionistas que pudo encontrar y quemó todos los puentes que había. Sin su apoyo, casi no tuvo visitantes durante los 30 años que estuvo abierto el museo. El segundo era un recorte de periódico que encontré en el escritorio de Elías, donde aparecía sonriendo junto a una huella de dinosaurio. El artículo hablaba de cómo se había perdido en la naturaleza y se había refugiado en una cueva llena de fósiles antiguos. Reconocí la Tierra en esa foto como el lugar donde más tarde construyó su museo, así que debe haber sido importante para él. No había visto ninguna cueva en mis recorridos, pero pensé que si seguía buscando la encontraría tarde o temprano. La última pieza del rompecabezas era la carta de Elías a mi abuela. Nunca supe que él se había puesto en contacto con ella. Todo lo que sabíamos era que se había acostado con un soldado estadounidense y nunca quiso volver a verlo ni hablar con él. La carta era una propuesta, y al principio me sorprendió que ella no mostrara interés. Ilaiche era rico, inteligente, trabajador y, según sus fotos, un hombre guapo y atlético. Pero luego llegué a la última página o así. Ethel, puedo ofrecerte más que una buena vida. Puedo ofrecerte una eterna. Estoy seguro de que te conté sobre la vez que me lastimé la pierna mientras caminaba por el desierto y me vi obligado a refugiarme en una cueva hasta que pasó una tormenta. Allí encontré muchos fósiles extraños y curiosos, y di los primeros pasos en este extraño pasatiempo mío. Pero lo que no he contado a los demás es que vi más que solo unas pocas rocas viejas. Encontré una forma de bajar. Abajo. 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 Ethel, fui profundo en la tierra y allí encontré un paraíso. Un pedazo del mundo que había sido preservado tal como era antes del gran diluvio,
y vi al hombre primitivo viviendo aún como lo hacía en los días de Edén. 10 pies de altura y 1000 años de antigüedad, hablando la lengua que Dios transmitió antes de la caída de Babel. Uno de estos grandes hombres me sentó y me contó las historias secretas del mundo. He guardado este conocimiento para mí durante tanto tiempo, pero sé que puedo cambiar el mundo y todo comienza con este nuevo libro que estoy escribiendo. Después de eso, un museo para exhibir todas las pruebas que he recopilado. No se trata solo de historia, Ethel. Es el futuro lo que está en juego. Allí abajo, aprendí a ponerle fin a todo. Las guerras y las peleas. Hambre y privación. Todo esto puede ser cosa del pasado y creo que es la voluntad de Dios que lo haga. Puedo cambiar el mundo y Ethel, quiero que estés a mi lado cuando lo haga. Ahí está, murmuré en voz baja para mí mismo mientras leía la carta a la tenue luz de la vieja lámpara de escritorio de Ilaiche. Por eso mi abuela no había respondido a sus cartas, y por eso mi padre no conoció a su padre hasta que Ilaiche lo localizó décadas después. 6 semanas en las polvorientas ruinas del museo de Ilaiche, que rara vez se visitaba, y finalmente sentí que entendía a mi abuelo. Inteligente. Terco. Posiblemente enfermo mental. Durante los días siguientes seguí empacando sus cosas y a menudo me encontraba sintiéndome apenado por él. Era solitario allá afuera, y me incomodaba pensar en un anciano pintando meticulosamente pequeñas placas que nadie quería leer, o planeando el mejor lugar para construir baños públicos para excursiones que nunca llegaban. Y él simplemente siguió haciéndolo, hasta el final. Era como si estuviera caminando por la manifestación física de las ilusiones de alguien. Pero luego encontré la puerta detrás de la estantería, y descubrí que Ilaiche había construido 2 museos. Todo el tiempo que había estado en ese lugar había sentido una especie de inquietud silenciosa, pero lo había atribuido a las circunstancias. Empacando las cosas de un hombre muerto, o eso pensé. Pero tan pronto como tiré de ese pequeño mecanismo de bloqueo y la estantería se liberó con un soplo de aire rancio, entendí que había estado percibiendo algo completamente diferente. Era la oscuridad lo que me llamó la atención. O tal vez el olor. Difícil de decir ya que nunca había respirado aire así antes ni después, y al mirarlo en retrospectiva creo que podría estar exagerando lo negra que realmente era la oscuridad al fondo de esas escaleras. Pero solo verlo hizo que algo dentro de mí quisiera dar la vuelta y correr. No solo salir del edificio, sino salir del maldito país. De vuelta al aeropuerto y a casa otra vez. No tenía idea de lo que iba a haber allí abajo, pero por alguna razón estaba aterrorizado. Solo la oscuridad, me dije a mí mismo antes de forzar un pie delante del otro y bajar. No pasó mucho tiempo antes de que el yeso se desmoronara y no quedara más que roca desnuda como paredes. Resulta que no había podido encontrar la cueva en la tierra de Ilaiche porque él había construido el museo encima de ella, y allí abajo, en una gran cámara más grande que la mayoría de los gimnasios escolares, había todo otro conjunto de exhibiciones. 8 grandes tanques de vidrio, cada uno más grande que un coche. Rápidamente me di cuenta de que lo que había estado oliendo todo el tiempo era formaldehído, y había convertido esos tanques de vidrio en fosas verdes y turbias donde mi luz solo revelaba de vez en cuando un vistazo de lo que había dentro. Lo que Ilaiche planeaba mostrar allí abajo no era roca fosilizada. Había carne y hueso allí. Músculo expuesto, todo blanco y retorcido. Me moví rápidamente al principio, iluminando cada uno y entrecerrando los ojos. Estaba nervioso y apurado, sin saber qué iba a encontrar, pero luego miré dentro de uno y vi un ojo del tamaño de un puño mirándome fijamente y grité de terror. Fue la repentina aparición la que me impactó. Eso y que estaba alojado en una cavidad de carne en descomposición, desconocida en color y forma. No podría decirte si pertenecía a algo que se deslizaba, nadaba o volaba, pero mientras caminaba alrededor del estuche encontré una mano enrollada en una esquina con dedos de diferentes longitudes y formas. ¿Qué planeaba hacer Elías allí abajo en esa habitación oculta? No había placas. Sin explicaciones. Solo esos 8 tanques que ocupaban la mayor parte del enorme espacio, cada uno elevado para que el fondo estuviera a la altura del pecho, listos para que alguien paseara y se maravillara de Dios sabe qué. El suelo había estado cubierto de mármol, así que claramente tenía grandes ambiciones.
Ahora solo había polvo y guijarros arenosos cubriendo el suelo. Pero todo en el piso de arriba había sido cursi y barato. El tipo de evidencia que solo iba a convencer a los ya convencidos. Pero allí abajo en la oscuridad, donde apenas podía distinguir grandes formas flotando en la penumbra, había una sensación de algo eléctrico en el aire. Una sensación de revelación que se abría camino a través del suelo, por mis pies, y se instalaba en mi pecho donde se asentaba como una especie de ataque de pánico lento. No podía dejar de preguntarme sobre las creencias de Ilaiche y cómo se relacionaban con ese lugar extraño. ¿Qué había preservado durante décadas en esa porquería química? Me fui después de solo 10 minutos y regresé al mundo normal de arriba, donde pasé una buena hora sentado al sol, esperando que el calor texano purgara la sensación sucia que me había dejado esa habitación oscura. Hice arreglos breves para regresar a casa, pero los cancelé rápidamente. Elías estaba loco, me decía a mí mismo. Pero había algo ahí abajo y era mucho más convincente que un montón de falsificaciones baratas. Esa noche me quedé en la misma habitación que siempre y me pasé dando vueltas bajo la luz de la luna. Incapaz y reacio a simplemente dejar que los pensamientos de esa habitación se desvanecieran, estaba completamente despierto cuando escuché el sonido de algo moviéndose por las habitaciones de abajo. Estaba solo allí, lejos de la civilización. El sheriff me había hablado bastante sobre intentar conseguir un hotel, y por primera vez deseé haber seguido su consejo. Estaba principalmente preocupado por los ocupas, y eso es lo que me dije a mí mismo que debía estar ahí afuera. A pesar del peligro, me levanté para comprobarlo de todos modos. La idea de pasar toda la noche encerrado en mi habitación, esperando a que algún vagabundo violento entrara tambaleándose, no parecía mucho mejor que salir y enfrentarlos. Pero, por supuesto, había más que eso. Tenía ideas extrañas flotando en mi cabeza, sobrantes del corto tiempo que pasé vagando por esos grandes vitrinas de vidrio. Cada vez que cerraba los ojos veía imágenes de las extrañas cosas sombreadas flotando en su interior. Quería enterrar esos pensamientos lo más rápido posible y poner fin a las fantasías de monstruos acechando en la oscuridad. Al principio, el museo se veía como siempre. Había cajas de artefactos y libros que había estado guardando durante las últimas semanas, y bastantes exposiciones aún en pie de donde aún no había llegado. En la sala de la jungla, pasé junto a esos cavernícolas de aspecto gracioso y dinosaurios de plástico escondidos detrás de helechos falsos y me detuve brevemente para examinar la serpiente que tentaba a los transeúntes con una manzana en su puño del tamaño de un niño. Era una creación de aspecto barato con una extraña cara infantil hecha de escamas de fibra de vidrio y ojos amarillos brillantes. No me había gustado desde el primer día, y atraparlo en la oscuridad esa noche me hizo odiarlo aún más. Pero esta vez me detuve y volví a leer la placa de abajo. Recordé las palabras que Elías había escrito para ello y en ese momento las había desestimado, pero una extraña sensación me hizo revisarlas en ese instante. Las criaturas vivas hoy en día, como las serpientes y los lagartos, se veían muy diferentes bajo las condiciones del mundo anterior al diluvio, donde el aire estaba lleno de una poderosa estática y el agua no caía del cielo, sino que se filtraba hacia arriba desde el suelo como una especie de condensación. La serpiente probablemente no era como ninguna serpiente que veríamos hoy, sino quizás una criatura completamente diferente cuyos huesos continúan desconcertando a los científicos no creyentes que los estudian. Solo a través de la Biblia podemos darnos cuenta de lo que realmente representan esos fósiles. Esta es solo una interpretación de cómo pudo haber sido la apariencia de la serpiente que tentó a Eva. Cuando levanté la vista, otro par de ojos me miraban desde el hombro del maniquí. No podía ver el rostro que se escondía detrás de las plantas falsas, pero no podía negar los 2 puntos reflectantes amarillos que me fijaron momentáneamente antes de parpadear, uno a la vez. Me quedé paralizado, aterrorizado por una visión tan primitiva como un par de ojos depredadores mirándome desde la oscuridad, y observé con terror cómo se deslizaban y desaparecían por completo. A continuación, se escucharon los sonidos de unos pocos pasos rápidos y húmedos por el suelo de baldosas mientras algo en esa habitación se deslizaba silenciosamente hacia las sombras. Esa noche, barricé la puerta de mi dormitorio y al llegar la mañana, cuando me sentí un poco más valiente a la luz del día,
revisé la sala de la jungla y encontré huellas húmedas y viscosas que conducían a la oficina de Elías, donde desaparecían detrás de la estantería y en la cueva de abajo. Era una locura, me dije a mí misma. Todo era una locura. Pero no podía sacudirme la curiosidad, y si tú fueras yo tampoco habrías podido. Esto era como ver el muro de hielo en el Ártico. Prueba de alguna locura conspirativa que nos han vendido durante años a través de youtubers que hablan de tierras planas y gigantes bajo pirámides. Era como si hubiera sentido lo que Elías había mencionado. El aire realmente estaba eléctrico allí abajo. El suelo era diferente. Pero, por mucho que odiara darle a sus creencias la más mínima pizca de crédito, no podía pensar en otra manera de describirlo que no fuera que brevemente había estado en las condiciones de otro mundo, más antiguo. Tenía que darle sentido. Pasé semanas guardando falsificaciones y engaños mal hechos. Huella con marcas de herramientas visibles, huesos de dinosaurios mal reordenados y dioramas de raptores en el arca de Noé. Elías había encontrado algo, claro que sí. Pero estaba seguro de que no era prueba de su cosmovisión. Solo tenía que entenderlo en mis propios términos. A pesar de toda la aprensión, volví a bajar las escaleras. Esta vez llevé una palanca y metí un martillo de garra en un lazo del cinturón por si acaso. También llevé algunas luces de inundación con cable y me puse a iluminar esa sala principal para poder echar un vistazo adecuado. No me ayudó a ver mejor lo que había en esos estuches. Si acaso, las luces brillantes se dispersaban aún más en la suciedad y todo parecía una especie de gelatina verde pálido. Pero encontré dos puertas que no había notado la última vez. Una era una simple puerta de madera que conducía a un pequeño armario lleno de viejos diarios y cintas. El otro era como una mampara de metal, del tipo que se usaría en un barco para sellar un pasillo inundado. Sabía que en algún momento iba a pasar por esa puerta, pero por el momento me conformé con leer algunos de los viejos diarios de Ilaiche. Parecía la opción más fácil de las dos. Espécimen 1, rata. Fallo. Murió después de solo unas pocas horas. Conservado y apartado para una investigación más profunda. Espécimen 2, oveja. Fallo parcial. La lana sigue creciendo a un ritmo inusual. Pequeños brotes. ¿Flores? Ya veremos. Conservado y apartado para una investigación adicional. Espécimen 3, vaca. Fracaso. Si el tamaño es un indicio, el arca debió ser colosal. Quizás estas criaturas sean el origen de los fósiles que tantos científicos atribuyen a los mamuts lanudos. Intenté la disección, pero resultó demasiado difícil. El espécimen ha sido preservado y apartado para una investigación más detallada. Espécimen 4, araña. Éxito. Una criatura verdaderamente prehistórica. Regresó a sus raíces acuáticas y vivió muchos días en su tanque antes de morir durante un intento de escape. Pensar que estas cosas alguna vez nadaron en los océanos. He preservado el espécimen para una investigación más detallada. Espécimen 5, lagarto. Éxito. Los intentos primitivos de hablar eran una señal prometedora. Eutanasia resultó difícil, pero finalmente necesaria. Las cosas que dijo no podrían haber sido permitidas en una sociedad que teme a Dios. Preservado para una investigación adicional. Espécimen 6, planta de interior cactus. Éxito. Relativamente sin cambios en su apariencia exterior, pero la disección reveló que el interior había desarrollado una apariencia similar a la carne. Continúa creciendo a pesar de los mejores esfuerzos. Conservado con la esperanza de que el formaldehído lo mate, pero debe vigilar de cerca su exhibición. Espécimen 7, bagre azul. Éxito. Los orígenes del gran leviatán quizás se encuentren en criaturas como esta. Su crecimiento fue extraordinario y será una lucha encajar a la bestia dentro de una de las vitrinas. No envidio a los antiguos marineros que se encontraron con uno de estos en aguas abiertas. Espécimen 8, gorrión. Fracaso. Terrible error. Se autoeutanasia mientras gritaba obscenidades. Las cosas que dijo eran extremadamente blasfemas. Preservado y apartado para una investigación más profunda. Espécimen 9. A pesar de mis mejores esfuerzos,
La exposición a las condiciones anteriores al diluvio ha comenzado a afectarme. Tendré que unirme a los grandes hombres de abajo, si me aceptan. No podré continuar mi gran obra, y eso me entristece profundamente. No un éxito, pero tampoco un fracaso. Al menos puedo consolarme sabiendo que esto me acercará a Dios. Miré los tanques y reprimí un escalofrío. ¿Eran estos los experimentos fallidos de Elías? Y si es así, ¿qué demonios les había estado haciendo? No había equipo científico allí abajo. No había un laboratorio de científico loco con frascos burbujeantes y bobinas de Tesla zumbando. Ese ojo había sido del tamaño de un melón, y no podría haber pertenecido a nada de esa lista. Al menos no en su estado natural, pero las notas de Elías insinuaban fuertemente que él los había cambiado de alguna manera. ¿Una especie de mutación?, me pregunté. ¿Quizás incluso una forma de radiación? Por un momento consideré revisar el resto de las notas, pero eso solo estaba retrasando lo inevitable. Estaba impaciente, curioso y desesperado por entender estas cosas. Así que me acerqué a la gran puerta de metal y extendí la mano hacia la cerradura, pero dudé cuando escuché un sonido al otro lado. Un suave susurro. Me incliné hacia adelante y escuché con la mayor atención posible. Jacob, abre la puerta. No era un sonido. No lo era. No podría decirte el tono de la voz, el volumen o el lenguaje. No tenía ninguna de esas cosas. Estaba dentro de mí, y dolía como el infierno. Un golpe de martillo en mi corteza que dejó mi mente resonando. Mi vista se convirtió en una presentación de diapositivas. La sangre brotó de mi nariz y boca. El suelo estaba de repente a unos centímetros de mi cara, y luego mis manos alcanzaron la rueda de bloqueo. Me arrastré hasta ponerme de pie y lo agarré con firmeza. Iba a abrirlo, incluso cuando mi mente finalmente se puso al día y me inundó una terrible pánico. Una necesidad salvaje y desesperada de salir de allí. Pero no podía detenerme. Resistir se convirtió en una especie de imposibilidad física. Tan fuera de límites como volar o caminar por el techo. La pérdida de control era aterradora, y habría abierto esa puerta de no ser por el sonido del agua salpicando detrás de mí. Algo en eso me asustó lo suficiente como para que el hechizo se rompiera y recuperara parte de mis sentidos. Logré mirar detrás de mí y mi luz captó un destello de algo negro y aceitoso deslizándose en uno de los tanques. Esa visión por sí sola me heló la sangre, pero aún así palidecía en comparación con la fuerza que se irradiaba desde el otro lado de esa puerta. Podía sentirlo aún allí al otro lado. Un aura ardiente de dominación que amenazaba con deshacerme como un hilo. Nunca había experimentado nada igual antes. El tipo de terror que casi me hace maullar como un niño golpeado. Antes de que esa cosa pudiera hablar de nuevo, salí corriendo gritando de esa habitación y salí al aire libre donde el shock finalmente golpeó mi sistema nervioso como un tren de carga y me desmayé. Cuando me desperté, mi boca estaba pegajosa con sangre seca y el sol me había quemado gravemente de un lado. Una bota negra me empujaba suavemente en el costado. ¿Estás bien ahí abajo? Miré hacia arriba y un policía con el que había hablado una vez poco después de llegar a Texas me miraba entrecerrando los ojos. Casi logré recordar que Wheeler era su nombre. ¿Necesitas ayuda, amigo?, repitió, y traté de responder pero me llené la boca de polvo. No fue hasta que me senté erguido y tosí la mayor parte del polvo que logré dar alguna respuesta. No estoy bien. No hay señales de un robo. Miré hacia el museo y vi a otro oficial salir. ¿Alguien atacó? Wheeler preguntó. ¿Quién fue, drogadicto? El sheriff te dijo que era una mala idea quedarte aquí solo. Tenemos que salir de aquí. El ayudante puso una mano en su funda y la desabrochó. No te preocupes. Estás a salvo ahora, dijo. Revisaron todas tus cosas, añadió el segundo oficial al llegar junto a Wheeler. Necesitaremos que vengas a mirar y ver si falta algo. No, dije, levantándome tambaleándome. No, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Llévame al aeropuerto. Tranquilo ahora, dijo Wheeler mientras los dos hombres intercambiaban una mirada divertida. No tienes ni siquiera tu pasaporte, ¿por qué no entramos y tomamos un momento?
Quizás dejemos que nos den una declaración. Además, Taylor y Kim aquí han hecho una revisión exhaustiva del lugar, ¿verdad? Sí. El otro hombre sonrió. Creo que estaba tratando de tranquilizarme. Taylor está terminando en ese sótano. Ilaiche era un tipo muy gracioso escondiendo todo eso ahí abajo. No, balbuceé mientras me dirigía hacia el estacionamiento. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos ahora. ¿Hay algo? ¿Piensas salir de aquí? La mano de Wheeler estaba en mi brazo, luciendo más preocupado que enojado, lo cual me hizo dudar. Quienquiera que te dejó en la calle le dio una paliza a tu coche, añadió. Esa cosa no va a ir a ninguna parte. Mira, te llevaremos, pero primero lo primero, vamos adentro y recoge un par de cosas. Deprimido, los dejé llevarme de vuelta adentro antes de hacer una línea recta hacia mi habitación. No hice mucho equipaje. Una sola maleta con todo lo que necesitaba para salir de ese maldito lugar y volver a casa. También me tomé un minuto para llamar a mi esposa y hacerle saber que estaba bien. Mi falta de llamarla a la hora habitual había llevado a que ella llamara a la policía. Sin eso, no sé cómo habrían salido las cosas. En ese momento, estaba profundamente agradecido de que ella se preocupara por mí, y todo lo que quería en el mundo era volver con ella y poner fin a todo ese extraño episodio. Tan pronto como terminé de empacar, corrí de regreso abajo donde encontré a Wheeler, quien estaba listo para entrar a la oficina de Ilaiche. Quien fue a buscar a Taylor hace un rato, dijo. Me estoy cansando de esperar, así que tú quédate aquí mientras yo los reúno. Antes de que pudiera suplicarle que se detuviera, él entró y yo corrí tras él, pero llegué demasiado tarde. Para cuando llegué a las escaleras, la única señal de él era la luz de su linterna ya desvaneciéndose. Con él se fueron las llaves del único coche que funcionaba en ese lugar. No tuve más remedio que seguirlo. Tan pronto como di el primer paso hacia abajo, sentí esa energía extraña pero familiar, solo que esta vez parecía 1000 veces más poderosa. Zumbaba en el aire como una especie de vibración. El sonido parecía tanto apagado como amplificado. Mis pasos eran silenciosos, pero mi respiración era como un trueno. El efecto era claustrofóbico, como si el mundo se estuviera cerrando sobre mí. Para cuando llegué al fondo, ya sentía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Casi grité cuando vi que la gran puerta de metal ya estaba abierta. Sin rastro de los hombres. El formaldehído se acumulaba en el suelo donde se mezclaba lentamente con un charco de sangre fresca, aunque no tenía idea de a quién pertenecía. Los tanques permanecieron intactos, por lo cual estaba agradecido, pero me preocupaba pensar en cómo ese líquido se había salpicado de manera tan violenta. Y las luces que había colocado habían sido derribadas en lo que debió ser algún tipo de lucha, y ahora proyectaban sombras largas y aterradoras. Wheeler nunca había estado más de un par de segundos por delante de mí, y sin embargo no había rastro de él en esa habitación. Pero ya sabía que cada pregunta que corría por mi mente podía rastrearse hasta un solo lugar. ¿A dónde habían ido los hombres? ¿Qué había causado tanta violencia y caos? ¿Por qué me zumbaban los oídos? ¿Por qué se movían mis pies por su cuenta? ¿Qué había encontrado Elías en el desierto? ¿Qué había cambiado a esos animales? ¿Qué me había hablado desde el otro lado de una puerta de acero de un pie de grosor? ¿Qué me obligó a ser arrastrado sin poder resistir hacia la extraña y corpulenta niebla que salía de aquel abismo negro y me hacía señas para adentrarme más en las profundidades de la tierra? La respuesta a cada una de esas preguntas era la misma, y todo se debía a la fuerza que vivía al otro lado de esa puerta. Seguramente también afectó a los policías de la misma manera que me afectó a mí. No había recorrido más de la mitad de la habitación cuando sentí que realmente estaba cayendo hacia la bóveda abierta. Después de cruzar el umbral, parecía perder todo sentido del tiempo y de mí mismo. Dios sabe cómo debió ser para Elías hace todos esos años, perdido en el desierto. No sé qué fue lo que encontró, pero sigo pensando que estaba loco y era ingenuo al pensar genuinamente que tenía algo que ver con Dios. Incluso ahora, destellos del viaje hacia abajo resuenan en mi mente como instantáneas en la oscuridad. Recuerdo el calor y la luz. Recuerdo brumas pálidas que se enroscaban alrededor de mis pies, iluminadas desde dentro por una luz imposible.
Recuerdo vagar por vastas cuevas más grandes que cualquier estadio. Pero sobre todo, recuerdo el aire y la forma en que chisporroteaba con una electricidad nerviosa. Podía sentirlo en mi piel como una suave quemadura solar. Había edificios allá abajo. Y a medida que me adentraba más, lo que podrían haber sido horas o tal vez incluso días, vi el aire lleno de una niebla resplandeciente tan brillante que era más como el día que la noche. Y fue en uno de esos edificios donde encontré a mi abuelo perdido desde hace mucho tiempo. O lo que quedaba de él, supongo. Por supuesto que digo eso, pero él estaba vivo. Hacía ruidos, así que debía estar vivo. El edificio era enorme, más grande incluso que la cueva de arriba, pero el pobre Elías aún había crecido hasta ocupar casi un tercio de él. Había crecido más alto, como él creía que sucedería. Y apuesto a que también vivió más tiempo, apuesto. Pero no creo que las condiciones de esa cueva lo hayan convertido en algo divino. Si acaso, me parecía que se estaba desmoronando, deshaciéndose en cámara lenta. Me hizo pensar en el pie de elefante en Chernóbil. Alguien o algo también había clavado partes de él en su lugar, y atado algunos de sus miembros a las vastas vigas de roca que sostenían el techo del edificio. Había un toque de crueldad en ello que no podía identificar en ese momento, pero que más tarde atribuiría a las marcas quemadas en su carne a intervalos semi-regulares. Si hubiera tenido boca, no tengo duda de que me habría suplicado que lo matara. Pero mi mente no era mía en ese momento, y dejé ese lugar y volví a vagar por la niebla en busca de algo que no podía entender. Simplemente me vi obligado a adentrarme más hacia una extraña fuerza que me llamaba, moviendo mis pies y cuerpo como si no fuera más que una marioneta. Eventualmente, durante mi viaje, escuché una voz y era la de Wheeler. Estaba llorando y sollozando y salió gritando de la niebla y corrió directamente hacia mí. Algo sobre la colisión nos sorprendió a ambos lo suficiente como para que pareciera romper el efecto de la cueva sobre nosotros. Se veía tan sorprendido de verme como yo de verlo a él, y por un breve momento ambos nos tumbamos en el suelo y tartamudeamos desesperadamente en un intento de hablar. Finalmente logré preguntarle qué demonios había pasado, pero él saltó sobre mí y me tapó la boca con una mano. Me mantuvo allí durante unos segundos, sus ojos aterrorizados y desorbitados suplicándome que me quedara en silencio. Y entonces escuché los pasos de un gigante. Y sentí su mente buscándonos. Y vislumbré el mundo tal como lo recordaba esa criatura con forma humana, el contenido de su mente desbordándose hacia la mía. Vi el gran diluvio. El arca. Un mundo con serafines errantes y gran Tanin. El Behemoth y el Leviatán. Pero más que eso, sentí una especie de desprecio hirviente en sus sentimientos hacia nosotros. Un desprecio ardiente por la raza inferior que había heredado la superficie. No sé cómo describirlo completamente, pero sea lo que sea eso, no sé cómo Ilaiche pudo haberlo confundido con algo benevolente. Quizás solo había visto lo que quería ver. Quizás había leído en él una desesperada necesidad de creer y usó eso para manipularlo. Dios sabe qué habría pasado si Elías realmente hubiera logrado llenar esa habitación oculta con personas y abrir la puerta. Lo que fuera que viviera en esa cueva habría tenido 10 veces más víctimas de las que había reclamado hasta ahora. Solo la arrogancia y la obstinación de Elías lo habían salvado de caer directamente en sus manos. Eventualmente, la criatura se alejó de nosotros. No estoy seguro de cómo o por qué no pudo encontrarnos. El hechizo que lanzó parecía ir y venir, y en ese momento lo único de lo que podía estar seguro era que una vez libre, tenía toda la intención de salir de allí. Wheeler y yo parecíamos compartir este entendimiento porque tan pronto como fue seguro, me dejó ir y los dos comenzamos a escabullirnos de regreso por donde vinimos, sin decir una palabra. No fue tan largo el camino de regreso como temía, aunque todavía es difícil estar seguro del tiempo. Lo que puedo asegurar es que fue una pesadilla especial salir de ese lugar. La niebla hacía casi imposible navegar, y si no fuera por las huellas que dejamos en el extraño suelo húmedo, nos habríamos perdido para siempre allí abajo. Incluso entonces, a menudo nos retrasábamos y teníamos que pasar horas solo para encontrar el camino de regreso a la pista. Y más de una vez nos vimos obligados a escondernos en grietas y cuevas mientras cosas terribles se acercaban en la niebla, atraídas quizás por nuestro olor o alguna otra fuerza extraña.
Pero eventualmente nos encontramos subiendo por una pendiente empinada y familiar donde la niebla se despejaba casi por completo. Para cuando finalmente salimos tambaleándonos de nuevo a la habitación oculta con los tanques de vidrio, ya había logrado dejarme crecer bastante vello facial, y noté que lo que antes era sangre fresca ahora se había coagulado en un marrón oscuro color óxido. A simple vista, estuvimos allí abajo durante unos 2 o 3 días. Solo me alegro de que nuestros recuerdos de eso fueran tan fragmentados. Wheeler casi inmediatamente se dirigió directamente hacia la salida, pero lo agarré y lo volví a traer. La puerta, jadeé mientras agarraba la rueda de bloqueo e intentaba empujarla para cerrarla. Pero estaba débil, y nos tomó a ambos esforzándonos al máximo para finalmente cerrarla. Una vez que el mecanismo encajó en su lugar, intenté girar y correr, pero algo en mí se rompió y caí de rodillas, donde comencé a jadear y llorar. Wheeler puso una mano en mi hombro y lentamente me ayudó a ponerme de pie. ¿Qué demonios estaba haciendo tu abuelo aquí?, gimió mientras ambos cojeábamos hacia la salida. Solo Dios lo sabe, murmuré, y al poner mi pie en el primer escalón, sentí la mayor alivio que jamás había conocido inundar mi cuerpo. Despierta. La voz era tan clara como el día, pero esta vez no había dolor. Miré a Wheeler para confirmar que él también lo había oído, y efectivamente me estaba mirando con una expresión horrorizada. Pero la orden no tenía sentido. Y parecía estar distante, casi desvanecido. ¿Era la distancia?, me pregunté. ¿O la puerta? Y Laiche debió haber puesto la barrera allí por una razón. Pero no podía estar seguro de que esa fuera la única razón por la que la voz se sentía diferente de alguna manera. Pero entonces escuché el sonido detrás de mí, y me di cuenta de por qué esas palabras me habían parecido tan extrañas. La orden no era para nosotros. Los tanques de vidrio se rompieron, uno por uno, y Wheeler y yo nos volvimos para ver cómo la habitación se inundaba de formaldehído y carne resbaladiza y aceitosa. El olor por sí solo fue suficiente para hacerme retroceder y gritar, pero luego los vi. Las criaturas dentro. Dios, la mayoría de ellas solo se retorcían. No sé qué era qué. Simplemente no lo sé. Algo parecido a un pez, supongo, gritó con una voz casi humana y se revolcó en las aguas resbaladizas. Otra cosa le estaba desgarrando la cara con una mano en forma de estrella de mar. Uno era solo un montón de patas que se envolvían alrededor de una masa central. Pero uno de ellos se estaba levantando. 2 ojos amarillos me miraban desde la oscuridad, las iris brillando con una rabia enfermiza. Parecía casi humano. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, la criatura saltó hacia nosotros y nos hizo caer en las escaleras, donde me golpeé la cabeza. Durante unos momentos aterradores, sentí que me arrastraban lentamente hacia ese líquido repugnante, donde extraños tentáculos y patas insectoides se agitaban violentamente buscando algún tipo de agarre. Recuerdo algo peludo y quitinoso rozando mi mejilla, y la sensación repugnante fue suficiente para devolverme a mis sentidos. Cuando miré, vi a Wheeler siendo arrastrado justo al lado de mí. Estaba semi-inconsciente y gimiendo, y me di cuenta de que dependía de mí intentar sacarnos de allí. Pateé violentamente la extraña cosa que nos estaba arrastrando. Era más pequeño de lo que pensaba. Un poco más grande que la mayoría de los niños, pero se aferraba a mi pierna con una fuerza de hierro. Pero mi movimiento despertó a Wheeler, quien, finalmente recuperándose, comenzó a luchar de vuelta. Ambos pateamos con toda la fuerza que pudimos y eso pareció enfurecer al monstruo que luchaba por arrastrarnos hacia la puerta. Con un extraño silbido me soltó y se volvió hacia Wheeler, lanzando un solo golpe con su mano. Casi de inmediato hubo una rociada arterial de sangre y un estertor de muerte de los labios del oficial que me heló la sangre. Durante unos desesperados segundos, el hombre moribundo pareció buscar algo en su cinturón y agarró algo con el puño. Esperaba que fuera una pistola, pero en su lugar su mano caída se abrió y reveló un viejo encendedor cipo desgastado y las llaves de su coche. No sé si lo hizo intencionadamente, pero en ese momento Wheeler me salvó la vida. Agarré ambos objetos y corrí tan rápido como pude. Al llegar a los escalones y negándome a mirar atrás ni por un segundo, encendí el cipo y lo lancé detrás de mí, rezando a Dios para que esta jugada final funcionara. Algo me dio una zancada en la espalda.
Una sensación de ardor caliente seguida de un cálido goteo que corría por mis piernas. Mi último recuerdo antes de tropezar de cara y golpearme la cabeza de nuevo fue uno de luz y calor, un destello cegador y un terrible golpe que apartó los últimos destellos de mi conciencia y me dejó flotando en la oscuridad. Nunca me recuperé de mi tiempo en el Museo de Ilaiche. La mayor parte de mi espalda estaba quemada. Nunca llegué ni siquiera al coche. La policía me encontró arrastrándome justo afuera mientras todo el lugar se incendiaba. La columna de humo fue lo que llamó su atención, y cuando llegaron, pronto me llevaron al hospital. La muerte de Wheeler fue atribuida a un atacante violento, principalmente debido a los daños en su cuerpo después de que lo sacaron del fuego. No solo quemaduras, por supuesto, pero la garganta cortada y las vértebras dañadas. Taylor y Kim, aunque nunca fueron recuperados, fueron considerados víctimas del mismo atacante. Por mi parte, nunca contradije esta teoría, pero nunca pude traerme a mí mismo a decir abiertamente que un adicto loco fue la razón del incendio y las muertes de los hombres. Además, tenía mis propios problemas que resolver. Quemaduras de tercer grado en la mayor parte de mi espalda, y daño en la columna vertebral que me dejó con daño nervioso severo. Sería una vida de trabajo solo para volver a ponerme de pie, así lo dijeron los médicos en ese entonces. En cuanto al museo, me alegra que se haya ido a la mierda. Y me alegra que la explosión causara un derrumbe allá abajo. Mis recuerdos de la cueva en sí todavía son bastante vagos, por supuesto. He transmitido tanto como he podido. Bajamos, vimos cosas, luego volvimos. Las imágenes que el gigante empujó a mi mente. Todavía no estoy seguro de cuán confiables eran. Todavía no creo que la interpretación de Elías sobre esa cueva fuera correcta. No creo que la Tierra tenga solo 6.000 años, ni que la Biblia deba tomarse literalmente. Pero dicen que los humanos evolucionaron hace más de 1 millón de años. Supongo que hay mucha historia que se perdió en el camino. En cuanto a la teoría de Elías de que las condiciones de la cueva causarían algún cambio divino en los humanos, bueno, puedo recordarlo lo suficientemente bien como para saber que no había nada divino en lo que le sucedió. Y en cuanto a mí, los doctores siguen escaneándome. Era una vez cada 6 meses. Luego 3. Luego 1. Luego me llamaban al hospital casi todos los días y ahora ni siquiera me dejan salir de mi habitación. No me dicen que está mal ni por qué a veces me despierto con la espalda picando como si estuviera cubierta de 1000 hormigas. O porque la última enfermera que me dio un baño esponja salió llorando a mitad de camino. Me llevaron a cirugía hace unos días y cuando desperté me habían amputado algo de la pierna, pero no me dijeron qué. Tengo suerte de que mi esposa lograra colar este teléfono. Es la única comunicación que tengo con el mundo exterior. Me gustaría volver a verla, pero no estoy seguro de que lo haga. Supongo que estuve en esa cueva demasiado tiempo. Pero sé que está empeorando y que no me queda mucho tiempo. El último médico que entró llevaba un traje de protección. Y estoy bastante seguro de que cuando se fue seguía tosiendo sangre.